Bueno, en relación a lo que es ¿cómo se llama? La anatomía femenina, es bueno reconocerla, identificar todas las características propias que tiene cada una de las mujeres, puesto que éstas varían de mujer en mujer. Y en base a esto van a tener ciertas características que van a ser únicas y primordiales, ¿verdad? Pero que en determinado caso tenemos que reconocerla porque podemos estar ante determinadas anomalías, ¿verdad? Y es por eso una importancia para reconocerla tanto en la mujer gestante como en la mujer normal. Es en base a esto, ¿verdad?, que la mayoría de los órganos del sistema reproductor femenino los vamos a tener divididos en lo que son órganos reproductores internos como externos. Tanto los genitales externos son los que vamos a evidenciar el examen físico por mediante la inspección, ¿verdad? Principalmente palpación, entre algunos de los métodos diagnósticos que tenemos. Y es por eso que tenemos que identificar adecuadamente, viniendo de lo que es de afuera hacia adentro, entre los genitales externos, los que sería el monte de Venus, los labios mayores, labios menores, el clítoris, la porción que está entre los labios menores, que es lo que le vamos a llamar la hendidura, ¿verdad? Y dentro de esta, ciertos orificios que nos van a indicar que todo está normal, como es la uretra, los orificios de las glándulas de Skene y de Bartholin, ¿verdad? Que son estructuras que nos van a ayudar para lo que es, en el dado caso, la lubricación, ¿verdad? Tanto para el mantenimiento de lo que es la vagina y los órganos genitales femeninos, así como también, ¿verdad?, en algunos momentos pueden presentar patologías. Y en cuanto a los órganos reproductores internos, vamos a empezar de afuera hacia adentro con la vagina, el útero, sus anexos que son llamados oviductos o trompa de falopio y los ovarios. E inclusive podemos ingresar lo que sería o incluir lo que sería, en dado caso, los ligamentos. En cuanto a esto, ¿verdad?, podemos observar que todas estas estructuras internas, como la vagina, el útero, las trompas de falopio, los ovarios, ¿verdad?, son los que vamos a estar incluyendo en lo que serían los órganos reproductivos. La integridad de cada uno de estas estructuras son los que nos van a dar la viabilidad para que se pueda generar las gestaciones o la fertilidad, ¿verdad? Principalmente, que es uno de los problemas que en algunas parejas se aqueja, ¿verdad? O en determinado caso es un motivo de consulta. La integridad va a estar incluida desde la funcionabilidad adecuada de los ovarios hasta las estructuras que lo componen. Así es como en tanto lo que es el útero y las trompas de falopio tienen que estar permeables con lo que serían estructuras que van a ser huecas hasta cierto punto, ¿verdad? Para permitir el paso, en este caso del óvulo, hasta poder llegar a ser implantado dentro de la cavidad uterina. Hay que mantener también en cuenta que la cavidad uterina o endometrial, ¿verdad?, donde está el endometrio, que es donde se implanta el ovocito fecundado, es una estructura que es de espacio virtual, que únicamente, ¿verdad?, se expande o tiene un espacio mientras se está dando la menstruación y cuando está la fecundación. De lo contrario, estas capas están adosadas y van a estar unidas una cara con la otra, ¿verdad?, la cara anterior con la cara posterior de la cavidad endometrial en el resto del ciclo, ¿verdad? Y en cuanto a la vagina, que va a ser un conducto que únicamente tiene su funcionalidad como un órgano para la copulación, donde pasa como un canal del parto y por donde pasa la menstruación. Son sus únicas tres funciones que va a tener la vagina. Y hay que acordarse que esta es una estructura relativamente fibromuscular, ¿verdad? Ya los ovarios en sí tienen muchas más funciones, como vamos a ver más adelante, y entre ellas las cuales la más importante siempre va a ser la producción de los óvulos, ¿verdad?, para la fecundación, y aparte de esa, la esteroidogénesis o lo que sería la producción de hormonas, como en dado caso sería el estrógeno y la progesterona en todo lo que es el ciclo. Aunado a esto, el útero hay que tomar en cuenta que este puede ser de tamaño variable dependiendo la edad, la paridad principalmente, o ante la presencia de anomalías como sería en este caso los fibromas. Entonces, los órganos no se desarrollan sino hasta la pubertad. Ahí es donde van a alcanzar su madurez. Mientras estamos en una etapa de infancia, normalmente no tiene ningún efecto hormonal, pues es hasta que llegamos a la pubertad, en esa etapa en la cual, ¿verdad?, principalmente vamos a tener órganos como la hipófisis que van a empezar a secretar hormonas, principalmente las estimuladoras de las gonadotropinas, como sería la folículo estimulante y la luteinizante, ¿verdad?, que son dos hormonas que van a ejercer su efecto, tanto la folículo estimulante como la luteinizante, a nivel del ovario, para iniciar la producción de estrógeno y progesterona, y aquí iniciar lo que sería la tan famosa menarquia, que es la aparición del primer ciclo menstrual, que puede andar entre un rango de los 9 y los 15 años para su aparecimiento, que esta puede variar dependiendo de la raza,
de las propias características propias de la mujer, ¿verdad? Para que puedan variar. Y de las características también familiares, como es en el caso, ¿verdad? De que si mi abuelita la presento a los 15 años, mi mamá lo presenta a los 15 años, probablemente yo también la voy a presentar a los 15 años. Y las características socioambientales, puesto que va a depender del ambiente en el cual nos desarrollemos nosotros, para así ejercer lo que sería un efecto positivo para el desarrollo prematuro o precoz en algunos casos, ¿verdad? De lo que sería la primera ciclo. Hay que recordar que la menarquia, ¿verdad? El aparecimiento de la primera menstruación va a ir acompañado también de la pubarquia y la telarquia, ¿verdad? Principalmente. El aparecimiento de las características o los caracteres sexuales secundarios, que eso ya es el preámbulo, el inicio de decir, hey, ya están apareciendo lo que son hormonas a nivel de mi organismo. Al igual vamos a tener el cese de la menstruación que anda en un promedio entre los 40 y 50 años, que es la tan famosa menopausia, que es cuando termina el periodo reproductivo de la mujer y generalmente puede variar entre la edad de aparecimiento. Siempre existe lo que le llamamos nosotros la perimenopausia, que es un periodo en el cual se pueden dar ciertos cambios en lo que es las características de los ciclos menstruales, se puede dar también cambios como los tan famosos bochornos o calores, ¿verdad? Que nos pueden afectar. Durante el periodo posmenopáusico, los órganos van a empezar a involucionarse, se van a empezar a hacer pequeños. ¿Por qué? Porque todos estos órganos, tanto la vagina, los órganos genitales externos, lo que serían los órganos genitales internos, útero, ovarios, trompas de falopio, están influenciados por los niveles de estrógeno y progesterona para su mantenimiento, ¿verdad? O lo que sería su desarrollo. Entonces, para empezar, vamos a tener entre los órganos internos al ovario. Este tiene una forma de almendra con un tamaño de 3 centímetros por 1.5 hasta 2 centímetros de ancho y 1 centímetro de grosor. Yo siempre lo digo, la forma más fácil de aprenderlo, de 3 por 1.5 por 1 centímetro. Ese es el tamaño. Tiene un color blanco nacarado, aperlado. Y esto va a tener la característica de presentar en su superficie múltiples como cicatrices, que es las ovulaciones que se han dado en cada ciclo menstrual. Están suspendidas, ¿por qué? Por el ligamento ancho del útero. Allí se genera el mesovario, que es el que lo va a recubrir para que éste no tenga una movilidad muy extrema. Recuerden que el ovario tiene la función similar a lo que sería el testículo en el hombre, ¿verdad? Va a estar revestido por un epitelio germinal, que es de origen mesotélico, ¿verdad? Y bajo esto va a estar lo que es la túnica albúgene, que es la que lo recubre. Recuerden que es esta parte germinal donde se va a estar dando en cada ciclo menstrual ¿cómo se llama? Reclutamiento de óvulos o ovocitos primarios para que lleguen a lo que sería un solo folículo de Graf o folículo maduro, que es el que va a darse o va a generar el óvulo. Es en esta etapa, ¿verdad? En el del ciclo menstrual, donde nosotros vamos a tener principalmente, ¿verdad? Que evidenciar que sí se está dando. Si estos ovocitos no presentan las características primordiales para llegar a ser un óvulo maduro, no se genera la ovulación. Y en algunos casos no se pierde ninguno de los óvulos reclutados y se mantiene. Este es uno de los orígenes de lo que tan famoso se conoce como síndrome de ovarios poliquísticos, en donde lo que se ha quedado es un remanente de todas esas cortes foliculares y esos óvulos que estaban reclutados, que estaban en una fase de ovocito primario, se han quedado en una fase de ovocito terciario y nunca reventaron o nunca ovularon. Y ahí se han quedado como un periodo. Y es por eso que nos va a dar una amenorrea. El ovario va a tener dos zonas, la parte medular o central y la parte de la corteza, que es donde se van a generar todos los cambios de lo que sería el desarrollo de los ovocitos en cada ciclo. Y es así como podemos ver desde un inicio, ¿verdad? De lo que es la parte del reclutamiento de los folículos primordiales, cómo estos van a empezar a desarrollar, ¿verdad? Van a cambiar sus capas, ¿verdad? El crecimiento va a pasar de un epitelio simple que tiene el ovocito primario a un cilíndrico, en donde vamos a tener las tan famosas tecas, ¿verdad? Para ir formando lo que es el antro folicular, para desarrollar lo que sería, en dado caso, el folículo maduro, ¿verdad? Cuando ya tenemos lo que es la zona pelúcida, las tecas internas y externas, el antro folicular, el cúmulo óforo y el ovocito, ¿verdad? En su interior. Esto es bastante importante porque cuando tenemos este corte folicular que ha desarrollado a esa magnitud, es donde vamos a tener la ovulación allá en el día 14 de un ciclo de 28. Cuando ya se da la ovulación, el remanente que queda es lo que vamos a conocer como lo que es el cuerpo lúteo. ¿Para cuál va a ser su función? El cuerpo lúteo del día 14 hasta el día 21 va a tener la formación de progesterona y es lo que en determinado momento, si se da la fecundación, va a persistir hasta las 8 o 10 semanas para mantener el embarazo y que no se pueda perder.
Es a partir de las 8 o 10 semanas que ya va a empezar a funcionar la placenta y ya puede fallecer, digamos, o eliminarse el cuerpo lúteo. Si este cuerpo lúteo no detecta que ha habido una fecundación más una implantación del huevo fecundado, entonces en determinado caso empieza a fallecer o a perder su funcionabilidad y ahí es donde va a formar lo que tan famoso conocemos nosotros como el cuerpo albícar, ¿verdad? O cuerpo blanco, que es el que, como se llama, en un determinado caso, va a ser el que va a perder su función y va a quedar como una cicatriz nada más de lo que fue el cuerpo lúteo, ¿verdad? Principalmente. Entonces, yo necesito que generalmente antes de la pubertad los folículos de la corteza ovárica se encuentren en una etapa de folículo primordial o ovocito primario. Allá van a estar dormidos. Desde que nace una mujer ya trae un promedio de 420.000 folículos primordiales o en determinado caso ovocito primario, que han quedado en un periodo de leptoteno, en donde no han tenido ningún desarrollo. Pero, aquí vamos a tener que estos ovocitos primarios no han terminado también la fase meiótica de la primera, ¿verdad? La primera fase meiótica. Es hasta que están bajo el estímulo hormonal de lo que sería la folícula estimulante y la luteinizante, en donde terminan de formar para generar lo que sería la finalización de la fase meiótica tipo 2, para llegar a lo que es el tan famoso folículo de Graf o folículo maduro. Es por eso, ¿verdad?, que la GnRH liberada por el hipotálamo a nivel de la adenohipófisis es un requisito primordial para iniciar la menarquia. Es donde va a empezar a generar los estímulos principales para generar la captación de folículos primordiales. Como su nombre lo dice, por eso se llama folículo estimulante. La luteinizante va a ser una hormona que su principal función es la ovulación. Y es así como tenemos esta imagen de lo que serían las estructuras, ¿verdad? Principalmente, como les decía, el ovocito, el cúmulo óforo, las tecas interna y externa, que en su funcionalidad va a estar la producción de esteroidogénesis, principalmente estrógeno, ¿verdad? En una de sus variedades, que es la estrona, que nos va a ayudar a nosotros, en este caso, para mantener lo que es el ciclo ovárico endometrial, ¿verdad? Y que el equilibrio que va a existir entre esto es lo que nos va a ayudar para que se pueda dar un ciclo adecuado. Ya lo que son las trompas de falopio, lo que tan famoso también le llamamos oviductos, son, como se llama, estructuras cilíndricas que están lateralizadas a lo que sería el cuerpo del útero. Estas van a tener su propia función, cuál es principalmente captar, ¿verdad? Captar el ovocito, ¿verdad?, que ha salido de lo que es el folículo de Graf y por permitir que vaya a introducirse para llegar a lo que sería la cavidad endometrial uterina. Y es a través de esto, ¿verdad?, que van a viajar y es donde normalmente se va a dar la fecundación, principalmente a nivel de lo que se llamaría la ampolla. Si podemos ver la principal parte o una de las estructuras, que es la que vemos en la parte externa de la gráfica, como en forma de mano o lo que sería como de planta, eso es lo que le vamos a llamar nosotros la fimbria, ¿verdad? Esa fimbria tiene 3 orificios a 4 que permite la penetración del óvulo que ha salido a la cavidad abdominal, pélvico abdominal, ¿verdad? Se da la ovulación, sale, pero como el ovocito o el óvulo tiene la característica de tener un tropismo por tejido endometrial, va a ir a buscarlo. Entonces se mete a través de la fimbria para empezar su viaje por el epitelio cilíndrico ciliado que tiene, ¿verdad?, moviéndolo hacia la cavidad endometrial. Y es a través de esta que en la mayoría de casos va a encontrar el espermatozoide y ahí va a generar la fecundación para posteriormente irse a implantar en el lapso máximo de una semana a nivel de la cavidad endometrial. Las trompas de falopio son conductos para que el espermatozoide también llegue al ovocito y pueden transportar el óvulo fecundado al útero. Estas tienen un tamaño promedio de 12 centímetros de largo y tienen un extremo abierto, ¿verdad?, que está unido al útero en el otro extremo, ¿verdad? Generalmente tienen las 4 porciones, que es lo que le vamos a llamar el infundíbulo, ¿verdad?, que es la porción abierta que posee proyecciones llamadas fimbrias, la forma ampular, que es la forma más ancha, ¿verdad?, donde suele ocurrir la fecundación, el istmo, que es una porción estrecha entre lo que es la ampolla y el útero, y la región intramural, o que también se le conoce como cornual, que es la parte que se adapta o es la entrada hacia la cavidad endometrial o uterina. Estas, ¿verdad?, van a estar formadas por un tejido, por un músculo liso, ¿verdad? No tiene músculo estriado, sino que músculo liso, pero en su parte interior tiene tejido cilíndrico ciliado, que esto tiene la capacidad de que esos cilios movilicen, ¿verdad?, el ovocito o el óvulo fecundado hacia lo que es la cavidad endometrial, ¿verdad? Tienen esas características, ¿verdad?,
de ser, circular y que le permite movilidad hasta cierto tiempo para ayudar a lo que es el transporte de lo que sería en este caso el óvulo fecundado o el ovocito. Estas, ¿verdad? Generalmente va a tener una parte mucosa, que es un epitelio cilíndrico simple, como le había mencionado en anterioridad, en la cual voy a tener dos tipos de células. Las células intercalares o enclavo, ¿verdad? Que son de característica secretor porque nos ayuda a que haya producción de secreción, por eso el epitelio cilíndrico, ¿verdad? Proporciona un ambiente nutritivo y protector para que el óvulo no fallezca. Porque de lo contrario, si es un epitelio que estuviera seco, esto favoreciera a la muerte prematura de lo que sería el óvulo, aunque ya estuviera fecundado. Y las células ciliadas que se van a mover al unísono, ¿verdad? Al mismo tiempo, hacia lo que es un lado, lo que es el útero, ¿verdad? Transportando el ovocito y las secreciones hacia la cavidad endometrial. Por eso es que es bien importante que estos hilos tengan ese movimiento hacia la cavidad endometrial, puesto que en algunos casos se da lo que le llamamos nosotros el situs inversus, ¿verdad? Que es un movimiento en contra del movimiento normal que tendrían estos hilos, ¿verdad? Que se da principalmente así como el síndrome de Cartagenero. De ahí tenemos la capa muscular, que es una capa de fibra muscular lisa, ¿verdad? Como les decía con anterioridad, que es músculo liso, que nos ayuda para la compresión o la motilidad principalmente, teniendo dos capas, una interna y una externa, que se van a dar en forma longitudinal. Y en la parte externa o más superficial vamos a tener la serosa, que esta va a estar recubierta por parte de lo que sería el ligamento ancho, ¿verdad? Que va a formar el mesosalpins, ¿verdad? Que eso es la serosa que va a recubrir, en este caso, las trompas de falopio. En algunos casos podemos encontrar patologías, como es el caso del embarazo ectópico, que el embarazo ectópico no es nada más que la formación de un embarazo fuera de la cavidad uterina. En este caso lo podemos encontrar en cualquier porción de la trompa de falopio, pero también se puede dar en algunos casos extremos, ¿verdad? Una formación de un embarazo ectópico a nivel de lo que es el ovario o de la cavidad abdominal. De todos estos, es única y exclusivamente el embarazo ectópico abdominal el que puede llegar a una fase terminal. De los demás, generalmente las estructuras no tienen un soporte para llegar a aguantar o a soportar un crecimiento excesivo de lo que sería el feto. Entonces, en la mayoría de casos, se rompen las estructuras y esto causa sangramientos o hemorragias severas que lo pueden llegar hasta lo que es la muerte. En algunos casos, vamos a tener también las estructuras que el embarazo ectópico puede llegar a lo que sería, en determinado caso, también al cervix, ¿verdad? Principalmente que son casos extremos en los cuales se ha implantado a nivel de cervix y ¿verdad? Normalmente va a terminar como un aborto o en determinado caso con la ruptura de lo que son las fibras musculares o las fibras que componen el cervix. Ya tomando en cuenta otro de los órganos internos como lo que es el útero, ¿verdad? Esta es una estructura piriforme, ¿verdad? Que va a estar formada principalmente embriológicamente por lo tan famoso que le llamamos nosotros el conducto de Müller. El conducto de Müller va a tener una característica que es un remanente de lo que serían el paramesonefros y el mesonefros. Estos van a ser estructuras tubulares que se van a fusionar a nivel central, ¿verdad? Paralelo a donde están las gónadas, ¿verdad? Que en este caso serían los ovarios, ¿verdad? Y que al fusionarse van a crear lo que serían las trompas de falopio, el útero y el 2/3 superiores de la vagina. Esos son los componentes que van a formar el conducto de Müller, puesto que el tercio inferior de la vagina y los órganos genitales externos van a estar formados por lo que se va a llamar el seno urogenital. Entonces, en conclusión, embriológicamente, el conducto de Wolff me va a ayudar para la formación de las estructuras masculinas, mientras que el conducto de Müller es el que me va a ayudar para la formación de las estructuras femeninas de los órganos internos, principalmente trompa de falopio, útero. En algunos casos se puede dar algunos tipos de malformaciones en los cuales vamos a tener alteraciones como malformaciones a nivel de las trompas de falopio y el útero, ya sea agenesias o la ausencia de estructuras, ¿verdad? Como lo que le llamamos en el dado caso úteros unicornes, úteros bicornes, tabicados, etc. Podemos tener también lo que le llamamos también el síndrome de Rokitansky. El síndrome de Rokitansky es aquel síndrome en el cual hay una ausencia de lo que sería todas las estructuras como trompa de falopio, útero y los 2/3 de la vagina, ¿verdad? Pero sí van a estar los ovarios, puesto que recuerden que los ovarios están formados a través de las crestas gonadales, que son estructuras muy diferentes a lo que sería en determinado caso
los conductos de Müller. Las malformaciones, como les decía aquí, son manifestaciones clínicas más frecuentes, ¿verdad? Por una alteración de la formación a nivel de los conductos paramesonéfricos de Müller. Y ahí tenemos el útero bilocular, ¿verdad? Que es una duplicación del cervix y la vagina, ¿verdad? Con una ausencia completamente en la fusión y disolución del tabique. Podemos tener un útero doble también, ¿verdad? Un útero bicorne, útero bilocular y el útero unicorne, ¿verdad? Que en estos algunos de los casos lo que voy a tener es la ausencia de toda la parte de lo que es el cuerno o la parte intersticial de la trompa, así como la trompa en su totalidad. Como podemos ver en la siguiente imagen de la malformación uterina, son cada una de las diferentes estructuras o tipos que podemos encontrar, que es los tan famosos como le llamamos nosotros úteros tabicados. En algunos casos estos tabiques pueden llegar hasta lo que es el seno urogenital y cubrir o completar todo el trayecto de la vagina. Es muy importante, puesto que estos úteros, en el caso del bicornio o el bilobulado, en algunos casos voy a tener dos úteros, pero son de menor dimensión. Por ende, no van a soportar embarazos de término y podemos tener la frecuencia de embarazos prematuros o en dado caso hasta abortos. Por eso que las malformaciones son muy importantes de detectar o determinar. El problema es que existe que estas, la mayoría de casos o se encuentran al examen físico o en su determinado caso se encuentran a lo que es una ultrasonografía, cosa que no es muy común realizarlas, ¿verdad? A menos que se sospeche alguna patología. Esto es bastante también importante realizar un buen examen físico, puesto que en algunos casos, cuando hay tabiques a nivel de la vagina, se pueden pasar obviados porque por la forma de colocación del espéculo lo podemos retraer hacia un lado y pasar desapercibido. El útero, ¿verdad? Va a ser un órgano muscular principalmente constituido por fibras musculares lisas que van a estar entrelazadas en forma de lo que se llama como una red. Vamos a tener estructuras o fibras musculares que van a ir paralelas o horizontales y otras que pueden ir en forma transversales para formar una red. ¿Para qué? Para que al momento del trabajo de parto, esta le dé mayor fortaleza y mayor fuerza o empuje para poder producir lo que es la fuerza de empuje para lo que es el nacimiento del niño. Normalmente este es un órgano que puede ir a medir de 7 centímetros de largo por 4 de ancho y 2.5 de grosor. Va a variar en algunas mujeres más que todo a nivel de la paridad, llegando a tener tamaños hasta de 10 centímetros y considerarse normales siempre y cuando no existan patologías como la fibromatosis uterina. Sus componentes vamos a tener lo que es el cuerpo, que es la porción más ancha, ¿verdad? Que es la que es donde desembocan los oviductos, el fondo, que es la base redondeada, ¿verdad? Que es como se llama, se sitúa en la parte superior, en los sitios de la desembocadura, ¿verdad? Que es la parte superior, ¿verdad? El cervix y lo que es el istmo. El cervix es la porción circular que está al final de lo que es el cómo se llama el útero y es en la porción donde está la vagina. Y el istmo es la parte intermedia entre lo que sería el cervix y el cuerpo del útero, ¿verdad? El cuerpo y el fondo, ¿verdad? Van a estar siendo el mayor grosor, ¿verdad? De fibra muscular, donde se va a generar principalmente la implantación del óvulo fecundado, ¿verdad? Donde hay mayor fibra muscular y va a tener tres componentes. La parte más interna, que es la que le vamos a llamar el endometrio, que son células, ¿verdad? Cilíndricas que van a tener composición o va a tener la funcionalidad de albergar el huevo fecundado o el cigoto fecundado. Y esto me va a ayudar a que tiene que tener ciertas características para poder hasta cierto punto, ¿verdad? Sustentar o darle sustentación o alimentación al huevo fecundado mientras está implantándose, ¿verdad? Y es por eso que en determinados días, a partir de la ovulación del 14 día, este endometrio se vuelve de tipo secretor porque contiene vacuolas de glucógeno que son los que le van a proporcionar hasta cierto punto la glucosa o la energía para la producción celular para la formación del nuevo ser. El miometrio, que va a estar constituido por las fibras musculares, y lo que sería la adventicia o serosa, que es lo que va a recubrir todo el útero, que es una capa brillante que recubre el útero en su totalidad. Este recubrimiento, ¿verdad? Va a estar dado mucoso del útero, está formado por epitelio cilíndrico simple, donde vamos a tener las células cilíndricas secretoras a nivel del endometrio, ¿verdad? Y las cilíndricas ciliadas, que son las que ayudan también a la motilidad del cigoto dentro de la cavidad. Vamos a tener después del endometrio de las células cilíndricas lo que es la línea basal, que está formado por tejido conectivo denso irregular de tipo colagenoso, ¿verdad? Y en donde también existen glándulas tubulares simples, ¿verdad?
que estas se van a comunicar hasta el miometrio y que son las que nos van a ayudar para que haya una comunicación a nivel de la formación de las arterias arcuatas cuando se está formando la circulación uteroplacentaria. Va a tener dos capas, ¿verdad? Una capa funcional, que son las que ustedes van a estar botando en cada menstruación, o la que van a estar, ¿cómo se llama?, escamando o descamando en cada finalización del ciclo menstrual. Y estas son las que no van a tener ninguna funcionalidad relativamente, nada más que para el momento de la implantación. Y la capa basal, que esta es la parte más profunda, ¿verdad? Que es ahí en donde ustedes han oído lo que se llaman los leyes de los NIC 1, NIC 2 y NIC 3, que es a partir de qué tan profunda está afectando, ¿verdad?, las capas, ¿verdad? Generalmente NIC 1 es la capa más superficial, la NIC 2 es la capa intermedia de la capa funcional, y cuando ya ha llegado hasta la capa basal, antes de la línea basal, es donde ya estamos hablando de las lesiones intraepiteliales tipo NIC 3, ¿verdad? Que ya son las lesiones cancerígenas. Esta es donde hay mayor proliferación y donde se van a generar los cánceres endometriales principalmente, y donde va a estar después de cada ciclo menstrual ayudando a la formación de células nuevas para regenerar estas dos capas funcionales. El miometrio, ¿verdad?, que son la capa muscular, ya dijimos que vamos a tener una capa longitudinal interna y una longitudinal externa, y la circular media. Esta lo que va a hacer es al ayudar a formar una red, ¿verdad?, que es lo que nos va a ayudar a nosotros para lo que sería la formación de la contractibilidad, o ayudarnos a la contractilidad al momento del parto, ¿verdad? Recuerden que también al momento del ciclo menstrual, estas fibras van a ejercer un pequeño tracción o movimiento para permitir la apertura del cuello, para permitir la salida del flujo menstrual. Y es por eso que durante cada ciclo menstrual puede haber dolor mientras se está generando la menstruación. Es bastante importante, ¿verdad?, que la alteración de estas fibras musculares son los que pueden desencadenar en la formación de las tan famosos leiomiomas o miomas uterinos, que no es nada más que una formación anormal de las fibras musculares en una forma de ácidos arremolinados que van a generar los tan famosos tumores, ¿verdad? Estos hasta cierto punto son tumores benignos que nunca van a degenerar en un cáncer, ¿verdad? Los leiomiomas son hasta determinado momento de carácter genético, aunque en algunos casos se considera multifactorial y tienen la característica de ser estrógeno dependientes. La serosa, ¿verdad? Ya dijimos que es por su posición, es inclinada hacia adelante y contra la vejiga, y la zona anterior está cubierta por adventicia. Es un tejido conectivo sin recubrimiento epitelial. Esta únicamente lo que ayuda es al recubrimiento de lo que es el útero, ¿verdad? Y que principalmente, ¿verdad?, lo que va a ayudar es a darle un poco de sostén a lo que es el útero, ¿verdad? Para que no se pueda rotar o destrorotar en algún determinado momento, ¿verdad? Es bastante importante que esta serosa, a nivel de lo que es la cara anterior, va a llegar hacia lo que es la fusión con la vejiga, y en ese momento se va a convertir en lo que le llamamos nosotros el vésico uterino, ¿verdad? Principalmente. Es bastante de recordar que el fondo y la porción posterior del cuerpo están recubiertos también por esta misma serosa, y al llegar a la parte inferior, en la parte posterior, va a formar lo que le conocemos nosotros también como el fondo de saco de Douglas. El cérvix, ¿verdad?, es el extremo terminal del útero y se extiende hacia el interior de la vagina. Recuerden que esta es la porción que ustedes al momento de la citología o el papá Nicolau es donde toman ustedes la muestra, ¿verdad?, que es el sitio donde está también la unión escamocolumnar, ¿verdad?, donde hacia el interior del útero va a formar células cilíndricas, y hacia lo que es la parte externa o la vagina va a formar células estratificadas, planas estratificadas, no queratinizadas, ¿verdad? Y esta genera epitelio plano, ¿verdad?, en lo que puede ser el sitio de inicio de los cánceres cervicales. Generalmente, en algunos casos, va a también tener epitelio cilíndrico simple secretor, ¿verdad?, que es lo que va a ayudar para mantener húmedo, ¿verdad?, la parte de lo que es el cervix y la vagina, puesto que al haber resequedad, ¿verdad?, principalmente puede ser un asidero o un reinicio de lo que serían células cancerosas, puesto que esta misma resequedad podría producir una alteración en la formación de los tipos de epitelio y ser un asidero para iniciar ya sea un cáncer endometrial o un cáncer cervical. La zona que sale de la vagina, que está recubierta por epitelio plano pluriestratificado no queratinizado, ¿verdad? Esto es porque tiene que soportar mucho estrés producto de la acidez de la vagina, producto de la apertura por los cambios menstruales, producto también de la dilatación por el trabajo de parto.
Posee principalmente tejido conectivo denso de tipo colagenoso que va a tener fibra elástica. Esto es lo que le permite, ¿verdad?, la regeneración o la elasticidad al momento del parto, ¿verdad?, y que no cause tanta fibrosis, que es lo que afectaría. Y posee escasas fibras musculares lisas. Estas también tienen glándulas cervicales, ¿verdad?, que es lo que nos ayuda, como les decía, a mantener una secreción serosa, ¿verdad?, que ayuda también a lo que es el paso del espermatozoide. Hay que reconocer o recordar, ¿verdad?, que es a nivel del cuello uterino donde se genera la capacidad ¿cómo se llama?, el espermatozoide, o lo que le llamamos nosotros la capacitancia, ¿verdad?, que es esa capacidad para que el espermatozoide adquiera la movilidad lineal para ir en búsqueda de lo que sería el cigoto. Ya la vagina, ¿verdad?, que es la últimos de las estructuras que van a estar formando los órganos genitales internos, perdón, es donde vamos a tener aquella órgano que va a ser de tipo cilíndrico, ¿verdad? Este es fibromuscular también y tiene las únicas tres funciones, como les decía, que es el sitio de la copulación, donde pasa el producto de la concepción o el feto, y es donde también pasa la menstruación. Es una estructura tubular que va a tener un diámetro o un largo, ¿verdad?, principalmente un largo de 8 o 9 centímetros, mucho más largo en la pared posterior que en la anterior, puesto que esta es curva, no es rectificada, ¿verdad? Generalmente la única diferencia va a ser la postura o la posición del cuello dentro de lo que sería el útero. En la porción externa vamos a tener que va a estar al inicio, ¿verdad?, cubierta por lo que le llamamos nosotros el himen, que es una capa también, ¿verdad?, que va a diferenciar o va a dividir lo que es también los órganos genitales externos de los internos, pero también que esto es lo que nos va a diferenciar el inicio de la vida sexual. Recuerden que el himen, al romperse o al perderse, automáticamente con el tiempo se van a formar lo que le llamamos las carúnculas seminales, ¿verdad?, principalmente. Histológicamente posee tres capas: una capa mucosa, una capa muscular y una adventicia. Es esta capa muscular lo que le permite el estiramiento para permitir el paso del producto de la concepción, ¿verdad? Pero también, por ser una capa muscular, puede generar espasmos vaginales y, en dado caso, hasta contracturas. Entre los genitales externos ya habíamos mencionado que van a estar compuestos principalmente por el monte de Venus, lo que sería en dado caso los labios mayores, los labios menores, ¿verdad?, lo que le vamos a llamar el clítoris, y dentro del espacio la hendidura, ¿cómo se llama la hendidura?, que es donde vamos a tener o visualizar probablemente la uretra, los conductos de Skene, que son dos orificios que se encuentran en la parte superior de la entrada vaginal, y los conductos de Bartolini, que están en la parte inferior, y lo que sería la entrada del introito vaginal, ¿verdad? El espacio comprendido entre los labios mayores y el ano es lo que le vamos a llamar región perineal. Los labios mayores van a ser los homólogos de lo que son el escroto en el hombre, ¿verdad? Son dos pliegues de piel, ¿verdad?, que poseen gran cantidad de lo que sería tejido adiposo y una delgada capa de músculo liso, ¿verdad? También posee glándulas sebáceas, sudoríparas, y aparte de eso también van a estar cubiertas por lo que sería vello, o en este caso pelo, ¿verdad?, un tipo de pelo, ¿verdad?, que estos van a tener un crecimiento en forma ensortijada, ¿verdad?, que principalmente va a iniciar a partir de la pubarquia, ¿verdad? Es aquí donde se pueden dar alteraciones como la formación de alteraciones de las glándulas sebáceas, lo que serían foliculitis, furúnculos, ¿verdad?, o cualquier lesión dérmica producto de la misma composición o la estructura que lo tiene. En cuanto a los labios menores, es lo que están famosos llamados las ninfas. Estos son homólogos a lo que sería la superficie uretral del pene, ¿verdad? Están localizados en la parte interna, ¿verdad? Son dos pliegues que pueden variar de tamaño, forma, ¿verdad?, y que van a estar recubiertos hasta cierto punto por los labios mayores, ¿verdad? La diferencia es que aquí vamos a tener un pliegue de pequeño piel, pero sin folículos pilosos y tejido adiposo. Son más delgados y van a estar generalmente en la parte interna formados por lo que sería un tejido un poco más mucoso, más que cutáneo. Y por eso aquí hay un sitio de división donde le llamamos la división mucocutánea. Esta sí contiene glándulas sebáceas, vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas en abundancia, ¿verdad? Por eso lo convierte en algo sensible. De ahí vamos a tener lo que sería, en dado caso, las glándulas de Bartolín, ¿verdad?, que estas se encuentran en el vestíbulo, ¿verdad? Son dos estructuras que van a estar en paralelo, ¿verdad?, en la porción inferior de lo que sería casi el introito vaginal. Estas generalmente tienen la secreción de moco, pero en algunos casos tienen el problema que este moco es tan espeso que se puede obstruir.
y formar lo que serían abscesos de la glándula de Bartholin, y si se fibrotiza, forman los quistes de la glándula de Bartholin, ¿verdad? En antaño estaba considerado que era una enfermedad que se acompañaba principalmente por la infección de lo que sería en este caso las enfermedades venéreas, principalmente lo que sería la gonorrea. Esa era la que más, ¿cómo se llama? La que más frecuentemente afectaba, y que en ese caso, ¿verdad?, era lo que más frecuentemente estaba relacionado. Hoy en la actualidad hemos visto, ¿verdad?, que se puede generar solo por los cambios hormonales principalmente, que hacen que sea más espesa la secreción de moco. En cuanto a lo que es el clítoris, ¿verdad? Este sí es el homólogo de lo que es el pene masculino, ¿verdad? Va a tener lo que sería epitelio escamoso estratificado y está formado por dos cuerpos eréctiles, al igual que lo que tiene las estructuras del pene, ¿verdad? Y va a tener también su vaso sanguíneo, ¿verdad? Y va a tener una rica terminaciones nerviosas, y por eso lo hace muy sensible, ¿verdad? Hay que tener también cuidado, puesto que esta zona es bastante sensible tanto para la manipulación como lo que es en dado caso, ¿verdad?, en caso de traumatismo, ¿verdad? Esto va a tener también lo que son terminaciones nerviosas sensoriales con púrculos de Meissner y Pacini, que eso es lo que facilita lo que es la sensopercepción y en determinado caso para lo que es las relaciones sexuales. En lo que es el himen, ¿verdad? Esta es una imagen que muestra los tipos diferentes de himen. Si ustedes se dan cuenta, el himen no es imperforado, no es íntegro en su totalidad. Si este fuera sellado en su totalidad, entonces estaríamos ante el problema de que no se podría evacuar la menstruación en cada ciclo menstrual y se acumularía. Este acúmulo de sangre se conocería como hematocolpos. Hematocolpos. Y si en determinado caso se llenase y rebalsara hacia lo que es la cavidad uterina y se acumulase dentro de la cavidad uterina, es lo que le vamos a llamar hematometra, ¿verdad? Entonces el hematocolpos es el acúmulo de la sangre dentro de la cavidad vaginal, y la hematometra es acúmulo de sangre dentro de la cavidad endometrial. Esto es en el caso de cuando tenemos himen imperforados, en los cuales son sellados y no tienen esas pequeñas aberturas que permiten pasar el sangrado en cada ciclo menstrual, ¿verdad? Ya para finalizar, ¿verdad?, vamos a mencionar también lo que son los ligamentos del útero. Estos van a ser los más comunes: el ligamento ancho, ligamento redondo, el útero ovárico, los cardinales, útero sacro y los úterovesicales. Generalmente, lo más importante para mantener el sostén a lo que sería el útero va a ser el ligamento ancho, el ligamento redondo, los cardinales y los úteros sacros. Esos son los que van a ayudar para mantener la posición o la postura del útero y evitar que en determinados cambios posturales esta pudiera protruir a través de la cavidad vaginal, ¿verdad? Y es lo que se conoce como lo que es la salida del útero o la inversión uterina, ¿verdad? O el prolapso uterino, que se conoce, que es más común en las pacientes que son de edad avanzada y que han tenido múltiples hijos, puesto que lo que ha pasado es que estos ligamentos han perdido su fuerza, ¿verdad?, o su sostén, ¿verdad? Y eso permite que ante pequeños esfuerzos como el toser, el miccionar, el ir a defecar o en su determinado caso el simple hecho de levantarse de una silla o de una cama haga que se puedan protruir. En esta imagen podemos ver en los laterales los ligamentos infundíbulos pélvicos. El infundíbulo pélvico es un ligamento que le va a ayudar también en determinado caso a lo que es al mantenimiento, ¿verdad?, o el sostén de lo que sería la trompa de falopio junto al ovario, perdón, para que éste no tenga mucha motilidad o movilidad y que se pueda enrollar sobre el eje de lo que es la trompa de falopio. El ligamento redondo, ¿verdad?, es un ligamento de tipo como un cordón que va de la parte inferior o lateral del útero, ¿verdad?, abajo de lo que sería en determinado caso lo que sería el ovario, ¿verdad?, que son como dos cordones que estos van a ir a insertarse principalmente a la cara anterior de la sínfisis del pubis. Pasa a través de lo que es el ligamento inguinal y sale a insertarse a lo que sería el hueso pubiano, ¿verdad? Por eso es que cuando se está dando la gestación, al crecer el útero y salir fuera de la cavidad, ¿cómo se llama?, pélvica, estos ligamentos redondos se tensan, y esa es la percepción o la sensación que dice la paciente, que siente que le abren la cadera. Eso es lo que le llamamos el signo de la cuerda o signo de Pinar. De ahí tenemos uno como que es manto, que es el ligamento ancho, que de este ligamento ancho, al recubrir las trompas de falopio, es lo que le vamos a llamar el mesosalping y el mesovario, que son dos estructuras que le van a dar
como recubrimiento serosa a lo que sería en este caso como se llama un sostén o serosa a la dichas estructuras. Este ligamento ancho tiene la ventaja que nos va a dividir en una cara anterior y una cara posterior a las porciones del útero, ¿verdad? Y en medio de ellas van a pasar la mayoría de vasos, como serían las arterias ováricas, al igual que las arterias uterinas, y que le va a dar un recubrimiento o un sostén también al útero para que éste no se pueda destrorotar. También podemos ver en la porción inferior esa forma como en B, ¿verdad? Que serían en ese dado caso que están mezclados los ligamentos útero-sacro y los cardinales, que son los que le van a dar un mayor sostén para lo que sería el cervix o el cuello, para evitar la protrusión a través de la vagina. Y aquí podemos ver o leer un poco más sobre cada uno de los ligamentos. El ligamento ancho, ¿verdad? Se extiende desde los bordes laterales hacia la pared de la pelvis, ¿verdad? Divide la cavidad pelviana en anterior y posterior, y es lo que les mencionaba que era como en forma de un manto. Este va a estar formado principalmente por peritoneo de tipo parietal, y generalmente de ahí se forma lo que es el mesocarpio y el ligamento suspensorio del ovario. Este otro ligamento, el ligamento redondo, el que le mencionaba, que es como en forma de cordón y se extiende de la porción lateral del útero y se origina debajo de las trompas de falopio, ¿verdad? Generalmente oscila entre 3 a 5 centímetros de diámetro y en el embarazo aumenta mucho más. Esto le ayuda a mantener en una posición central el útero, ¿verdad? Y evitar que gire o se retorne o rote dentro de su propio eje principalmente. Los ligamentos uterosacros, ¿verdad? Se extienden desde la inserción posterior lateral hasta la región supravaginal para rodear en lo que es el recto, ¿verdad? Y insertarse en la segunda y tercera vértebra sacra. En lo que les mencionaba que ayuda para mantener en una buena postura lo que sería el cervix principalmente. En cuanto a lo que es el riego sanguíneo, ¿verdad? Generalmente esta va a estar dado en un 70% por las arterias uterinas y en un 30% por las arterias ováricas. Son las dos arterias que le van a dar sustentación primordialmente a lo que sería el útero. La arteria uterina es una rama de la arteria ilíaca interna y la ovárica es una rama directa de la que sería la arteria aorta. El drenaje va a estar dado principalmente por las venas arcuatas, que se van a unir para formar lo que es la vena uterina, ¿verdad? Que va a llevar sangre a la ilíaca interna y luego a la ilíaca primitiva, principalmente. La inervación va a derivar de lo que es el sistema nervioso simpático, ¿verdad? De lo que sería también el parasimpático, principalmente. Ambos le van a estar dando, por ser una víscera, ¿verdad? Una inervación para mantener lo que sería la composición nerviosa de dicho órgano o estructura. La arteria ilíaca interna, ¿verdad? Hay que determinar que va a tener ramas viscerales y parietales. Las ramas parietales va a ser la iliolumbar, la glútea, la isquiática, la sacra lateral, la obturatriz y la pudenda interna. Mientras que la visceral va a ser la umbilical, la vesical inferior, la uterina y la hemorroidal media. Entre ambas van a dar la irrigación de todas las estructuras que están a nivel del anillo pélvico principalmente. Son muy importantes puesto que cada una de estas tienen cierta, importancia para mantener una buena irrigación de estos órganos y evitar así algunas complicaciones. Para finalizar, ¿verdad? Espero de que puedan utilizar esta clase como una guía, ¿verdad? Para el momento de estudiar y que puedan haber resuelto alguna de las dudas que tengan, ¿verdad? Y que sea de mayor comprensión. Hay que mantener, ¿verdad? La importancia de estas estructuras, como les decía a ustedes, para que ustedes puedan diferenciar o en determinado caso comprender cómo es que se presentan algunas patologías o anomalías en lo que serían los órganos genitales femeninos. Muchísimas gracias y espero que les sirva para su entendimiento.